Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de viernes, último día laborable de esta semana, con Javier Aroca. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con Cristina de la Hoz, muy buenos días. Hola, buenos días. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Con un ojo pendiente en la situación meteorológica, mirando el cielo y también mirando a los ríos de prácticamente toda España, porque con lo que ha llovido y lo que va a seguir lloviendo, nos decía antes Jordi Carbó que nadie se confíe si ve que se abre un claro, porque después de ese claro puede llegar una lluvia torrencial, que no va a ser una lluvia persistente como la de estos últimos días, pero sí que va a caer lluvia torrencial, y ya están los ríos en algunas comunidades como en Madrid, como en Castilla-La Mancha, como en Andalucía. Los ríos están muy al límite y vamos a estar muy pendientes de ellos. Y también esa información de servicio que les estamos ofreciendo desde primera hora de la mañana, que es el incendio en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, que es el más grande de Europa y que mantiene el aeropuerto completamente paralizado y que lo va a mantener así hasta medianoche, y lo estamos repitiendo por si alguien tiene hoy previsto, además es viernes, que es inicio de fin de semana, si alguien tiene previsto un vuelo a Londres o para regresar, va a tener problemas, porque hasta medianoche el aeropuerto de Heathrow, como mínimo, hasta medianoche va a estar con sus puertas cerradas. Son las informaciones que vamos a ir actualizando a lo largo de la mañana en cuanto tengamos algún tipo de novedad, pero entramos ya en materia, y en materia política, porque ayer a estas horas, a las 8 de la mañana, les contábamos que el gobierno se planteaba, a pesar de que había dicho lo contrario, incluso la vicepresidenta y ministra de Hacienda lo había dicho aquí en este estudio de Hoy por Hoy, el gobierno se planteaba no presentar en el Congreso, no llevar al Congreso las cuentas del Estado, no llevar los presupuestos. Dijo ayer el presidente del Gobierno que tienen sobre la mesa la posibilidad de volver a prorrogar las cuentas, dijo que seguirán intentando recabar los apoyos, pero que las cuentas vigentes ya permiten que España, dice Pedro Sánchez, lidere el crecimiento en Europa. Nosotros estamos hablando con los grupos parlamentarios, estamos trabajando con ellos, no renunciamos a presentar los presupuestos generales del Estado, y lo que estamos haciendo con ellos es trabajar y ver exactamente qué factibilidad hay a la hora de presentar esos presupuestos. Y me dice usted, si no se prorrogan los presupuestos, sin ninguna duda, porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad, y lo que necesitamos es seguir haciendo una política económica que le está sentando bien a las empresas, a la economía española y al empleo en nuestro país, y desde luego también a Europa. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Así que, como ven, el Gobierno prepara la posibilidad de una prórroga, ya va hablando abiertamente de la posibilidad de prorrogar las cuentas, pero al mismo tiempo sigue presionando a los socios, al menos dice estar intentándolo, y además los señala por no dejar margen de negociación, mientras los socios dicen que no hay conversaciones. Sí, aunque no lo quieren verbalizar en público, todos en el Gobierno asumen que la posibilidad de presentar y aprobar los presupuestos de 2025 cada vez es más remota. Así que tanto el presidente como los ministros están empezando ya a abonar cada vez más el terreno para cuando decidan renunciar definitivamente a unas nuevas cuentas, como es previsible que acabe ocurriendo. Ayer ya vimos cómo Sánchez evitaba comprometerse a llevarlos al Congreso sí o sí, esa opción a la que se habían comprometido, como decías, y que además es una prerrogativa constitucional, está ya descartada, como contamos ayer, y lo que han empezado a hacer ya es señalar a los socios por no facilitar el acuerdo y la negociación. Nos decían ayer fuentes de Hacienda que si los grupos piden la luna, esto es textual, pues no se puede hacer nada, que para presentar las cuentas tiene que haber disposición, y todos asumen que ahora mismo no la hay. Eso en privado, y en público insisten en tenderles la mano y les trasladan la presión. Vamos a intentar seguir dialogando con los grupos para intentar que la fecha en la que pueda entrar en el presupuesto en la Cámara sea útil para el conjunto de los ciudadanos. En eso estamos todavía. Esto dice el Gobierno, pero lo que nos dicen los socios es que ahora mismo no hay negociación abierta, que no se mueve nada. Nos lo dicen fuentes de Esquerra Republicana, también de Podemos, que son las dos piezas, además de Junts, que el Gobierno ve más difícil de encajar en el puzzle. Y todo esto pues le ha servido al PP para volver a pedir elecciones. Si usted no tiene mayoría suficiente para aprobar el presupuesto, tiene que convocar unas elecciones. Lo que no puede ocurrir es que en España no tengamos presupuesto en esta legislatura y estemos con las cuentas de una legislatura que está extinguida, que no existe. Esto decía ayer
Esto decía ayer Núñez Feijóo y también escuchábamos otra voz parecida fuera del PP, la de Felipe González, hablando en los mismos términos. No hay presupuesto, es un incumplimiento constitucional. Yo la primera vez que no pude hacer presupuestos, acabé el mandato en la presidencia de la Unión Europea y convoqué elecciones. Pero el Gobierno descarta de plano esta posibilidad. Ya escuchamos ayer a Pedro Sánchez defendiendo más que nunca la viabilidad de agotar la legislatura con los presupuestos prorrogados, así que este es ahora mismo, Ángeles, el escenario más factible. Ana, gracias. A vosotros. Escenario de prórroga presupuestaria, pero legislatura hasta el final, y con esta idea que ya empieza a trasladar el Gobierno y que escuchábamos ayer de Pedro Sánchez, Ignacio, de mancomunar, vamos a decir, las responsabilidades, es decir, compartir responsabilidades ante esa prórroga presupuestaria. Los socios también tienen su parte de responsabilidad, dice el Gobierno. Es cierto que la tienen, pero también la tiene el Partido Socialista, en el sentido de que es el Parlamento en su conjunto el que no logra aprobar las cuentas, y tanta responsabilidad tiene el que no pacta como el que no logra ofrecer las condiciones necesarias para ese pacto. Pero en cualquier caso, yo creo que aquí sí que hay hemeroteca para todos. Escuchaba a Feijóo hablar de que tenía que convocar elecciones sin presupuestos y me acordaba del presupuesto mítico de Montoro, que estuvo año y año y año prorrogado durante la época de Rajoy sin que Feijóo dijera nada. Y también recuerdo en aquella época a Pedro Sánchez diciéndole a Rajoy que tenía que convocar elecciones y no podía aprobar los presupuestos, con lo cual esto vuelve... La hemeroteca es para todos. En este tema yo creo que todos han quedado en fuera de juego. O sea, no hay un solo político que esté diciendo algo coherente con lo que decía hace unos años atrás. Pero más allá de eso, si analizas la situación, aquí hay pros y contras, ¿eh? Por un lado, es verdad que la presión sobre el Gobierno, al ser un momento de crecimiento económico muy fuerte, el mayor de Europa prácticamente, entre los países importantes, la presión de los presupuestos es menos importante. Es decir, tienes una situación en la que no hay un drama social que tengas que atender rápidamente, y además, con la llegada de los fondos europeos, tienes capacidad para intervenir desde el sector público en la economía y incentivar determinados sectores y hacer ciertos ajustes sin necesidad de tener que hacer unos presupuestos nuevos. Pero yo lo planteo más en términos de oportunidad perdida, y ahí sí que no es una cosa solamente del PSOE, sino de todos los partidos con capacidad para abrir esa caja fuerte. Ahora mismo se podrían hacer unos presupuestos, por ejemplo, muy necesarios para el tema de vivienda. Y yo a todos los políticos que están hoy diciendo que no hay presupuesto les veo muy preocupados, en teoría, con el tema de la vivienda. También a los de la oposición, o eso dicen. Con lo cual es una tremenda oportunidad perdida que tiene que ver con un mundo en el que parece que hay más castigo por llegar a acuerdo que por no hacerlo en el Parlamento actual. Tiene más penalización para los partidos llegar a un acuerdo que no sea completamente a su gusto que la situación de no pactar. Y si esto es complicado cuando son dos socios, que se ha visto también, por ejemplo, en las dificultades que han tenido casi todos los varones autonómicos del PP, salvo Mazón, que decidió comprar el paquete de Vox al completo para firmar las cuentas con un único partido, que era Vox. Cuando son muchos más es aún más complicado. Pero es terrible porque creo que, aunque no sea una urgencia en términos macroeconómicos, porque la macroeconomía va bien, unos nuevos presupuestos sí podrían ayudar mucho a resolver el que hoy es para mí el principal problema de España, que es la vivienda. Cristina. Bueno, es la propia Yolanda Díaz dice que una cosa es gobernar y otra resistir. Y para empezar Se ha asumido el manual de Pedro Sánchez. No. En Sumar necesitan presupuestos. Son conscientes de que la aritmética es complicadísima y que además se hacen unos presupuestos. Hay un elemento clave que se ha introducido en los últimos meses, que es el incremento del presupuesto de defensa. Si ya antes era difícil, si ahora tienes que meter un crecimiento exponencial del presupuesto de defensa y del gasto militar, la cosa se te complica exponencialmente. No es cierto que haya negociación, lo ha explicado Ana, no es verdad, yo también he hablado con los distintos grupos. RC, de hecho, dice no va a haber presupuestos ni en el Estado ni en Cataluña este año, y ya veremos el año que viene los hay. Además, públicamente hasta ha dicho Oriol Junqueras que si no se cumplen todos los compromisos adquiridos, posiblemente el año que viene tampoco los hay. Podemos dice que no hay ningún tipo de negociación y que tampoco se dan las condiciones para negociación, es decir, no se está negociando. Y es verdad, bueno, he recordado Ignacio, ¿no?, con lo que decía el propio Sánchez, aquello de no tener presupuestos. Hay un argumento que se utiliza muchas veces, ¿no?, que Rajoy tampoco tuvo presupuestos, los tuvo todos los años. Sí es cierto que algunos, como los de 2018, los aprobó en el mes de mayo, es decir, fuera totalmente de plazo. Pero ha habido presupuestos todos los años. ¿Por qué los alargó tanto Sánchez? Hombre, pues porque entramos en un proceso electoral, de repetición electoral, de formación de gobierno, que es verdad que en los primeros, en 2018 y en 2019, no pudo aprobar presupuestos. Luego vino la pandemia, es decir, que yo entiendo que la situación entonces tenía una complejidad y tenía que abordar una serie de cuestiones que podían impedir
y bueno, y sobre todo si entras en un ciclo de repetición electoral, efectivamente no puedes presentar presupuestos. Pero es verdad que, bueno, que esta legislatura no tendría presupuestos por segundo año consecutivo. Es decir, esta legislatura no tendría presupuestos. Hay que recordar que todavía no tiene presupuestos esta legislatura. Le damos una normalidad ya enorme a la posibilidad de no solo de no tener presupuestos, sino de que el propio Sánchez no someta a consideración de la Cámara el incremento del gasto de defensa. No lo hizo desde que estalló la crisis de Ucrania hace 3 años, no ha pasado nada por el Congreso respecto a la ayuda militar a Ucrania, y la intención de nuevo es que siga sin pasar. Y a mí sí me parece de una enorme gravedad que una cuestión tan trascendental para además un gasto que viene a quedarse no pase por la sede de la soberanía nacional. Bueno, yo creo que, como he creído deducir incluso las intervenciones de mis compañeros, hay vida política más allá de los presupuestos. Es verdad que es la ley más importante de una legislatura, incluso en el plano teórico, en la facultad nos los enseñaban, ¿no?, que era la ley más importante, pero bueno, hay vida, y el problema de esto, que es un problema del PSOE, es que el problema, por las razones que ha dicho antes Ignacio Escolar, está tranquilo desde el punto de vista económico con la posibilidad de que no haya presupuesto, pero es que sus socios también. O sea, es la misma tranquilidad que goza el gobierno, concretamente en la parte socialista del gobierno, de esa tranquilidad gozan también tanto sus socios de gobierno como sus aliados parlamentarios. Bueno, los socios parlamentarios del gobierno han encontrado una posibilidad de encontrar visibilidad y entidad política. Porque analicemos la historia, sobre todo la historia no solamente en el gobierno central, sino en los gobiernos autonómicos. El Partido Socialista tiene una habilidad extraordinaria para ocultar a sus socios cuando gobierna. O sea, donde gobierna el PSOE y gobierna en coalición, prácticamente a los coaligados no se les nota. No se les nota, los somete, digamos. Pero en este caso, todos los socios parlamentarios del Partido Socialista han encontrado la posibilidad de hablar, de decir, tener protagonismo, de vender sus votos, de encontrar entidad. Bueno, el otro día escuchaba incluso unas declaraciones para mí muy interesantes de los dirigentes del BNG poniendo precio, evidentemente, a su apoyo parlamentario en razón de la defensa de intereses gallegos, que a mí me parece legítimamente defendible y que yo me sentiría orgulloso de que lo consiguieran si fuera gallego, y sin ser gallego también. Bueno, en definitiva, no va a haber presupuesto y eso nos somete al gobierno a un estrés especial, sobre todo porque el gobierno tiene una serie de obligaciones parlamentarias y obligaciones políticas que no quiere airear, que esa sería la otra parte. Es decir, el Partido Socialista no quiere que se visibilice en el Parlamento una nueva derrota, y ni más ni menos que con los presupuestos. Por tanto, dice, oye, yo prefiero que no se vea mi derrota a que se vea, ¿no?, por un intento que no tenga suficientemente amarrada. Y además, el PSOE se alivia dos cosas. Primero, que tenga que conceder demasiado para sacar las cuentas adelante. Y ya sabemos que en algunas estrategias en donde el partido ha tenido que ceder, por ejemplo, en temas de inmigración, pues el coste en términos electorales y en términos orgánicos está siendo muy elevado. Y por tanto también eso lo estará valorando el PSOE. Si a ver cuánto tengo que pagar yo por sacar los presupuestos adelante cuando puedo vivir sin presupuestos. Y lo último, que tiene que ver con lo que acaba de decir Cristina, evidentemente el Partido Socialista se alivia sin tener que presentar los presupuestos a la hora de no tener que comparecer en el capítulo de defensa, porque evidentemente unos nuevos presupuestos implicarían una subida de los presupuestos del Ministerio de Defensa que el Partido Socialista no quiere que se visualicen, porque lo va a hacer de otra manera, acudiendo a otras argucias presupuestarias y contables, e incluso a la clásica desviación presupuestaria que según los expertos... Sí, pero si vamos de anomalía en anomalía. Bueno, pero cualquier cosa que esté en la Constitución y no vaya en contra de la Constitución puede ser lo malo desde el punto de vista de cómo debería de funcionar correctamente un devenir parlamentario y político. Pero lo preocupante es lo que no está en la Constitución. Lo que esté en la Constitución, todo está. O sea, y por tanto, mire usted, pues sí, pues me gustaría que hubiera presupuesto. Y me gustaría que los gobiernos nunca perdieran unas elecciones. Y me gustaría que la oposición se llevara bien, por ejemplo, en materia de defensa, que yo incluso hasta lo temo. Ahora después iremos a lo que pasó ayer en el Congreso en materia de defensa. ¿Qué ibas a decir? No, yo creo que al final aquí hay una situación
en la que el propio PSOE ha llegado a la conclusión de que tiene mucho más coste electoral a tener una derrota en el Parlamento que no presentar los presupuestos y pasar por la contradicción de decir que antes había dicho que lo haría en cualquier caso, incluso si era derrotado. Ese antes lo haría en cualquier caso era una manera de meter presión. Era, vais a tener que quedar retratados como los que os oponéis a estas cuentas tan chulas, por hacer la caricatura. ¿Qué problema hay ahora? Que las cuentas van a tener argumentos con el tema de la defensa para que sus aliados en el Parlamento digan que no les gustan y que tengan argumentos de verdad, que no sean, no, es que te opones a la subida de la inversión en vivienda, no, me opongo a la subida de inversión en defensa. Y por otro lado también, yo no estoy de acuerdo con el argumento que hace el PP de que esto implica necesariamente que la mejor solución es ir a una repetición electoral. Porque el problema que tiene... Un adelanto sería en este caso. A un adelanto electoral. Porque el problema que tiene el Parlamento, no ahora, sino de 2015, es que ni va a haber mayorías parlamentarias. No es una cosa de que ahora como gobierna el PSOE no ocurre. Es que cuando gobernaba Rajoy tampoco ocurría. Y si mañana gobierna Feijóo, tampoco ocurrirá. Con lo cual, esta situación en la que un gobierno tiene la mayoría escasa y justa para sacar adelante una investidura, pero no la tiene para aprobar las cuentas, es la normalidad, pero vamos, no solamente aquí, en casi toda Europa. Ese tipo de problemas de gobiernos débiles porque no hay mayorías absolutas y no existe ningún partido con el 40% ya en ningún sitio de Europa prácticamente, pues no es una cosa española ni una cosa del gobierno de izquierdas. Bueno, Alemania y Portugal han ido a elecciones. O sea, porque había dificultades objetivas de gobernabilidad y una situación de bloqueo. Y decidieron volver a dar la palabra a los ciudadanos. Según los sondeos del CIS, no tiene por qué tener miedo Pedro Sánchez a unas elecciones porque lleva 5 puntos de ventaja al Partido Popular y tendría serias posibilidades de reforzar su posición con respecto a los resultados que tiene ahora si hace caso a José Félix Tezanos. Estoy de acuerdo, ha comentado Javier una cosa con la que estoy de acuerdo, es que yo también creo que los socios están cómodos sin presupuestos, porque al final les supone tenerse que retratar, al final les supone, si se mete un presupuesto de defensa potente, que es lo que va a tocar, corren, pues supongo que no les apetece tirar abajo las cuentas de Sánchez, con una derrota es sin ninguna duda la ley más importante que pasa todos los años por la Cámara, y en el fondo, pues bueno, les viene bien que Sánchez vaya ampliando el gasto de defensa como ha hecho hasta ahora, con ampliaciones de crédito, en decisiones del Consejo de Ministros. A mí democráticamente me parece cuestionable no llevar esto al debate de la Cámara, sinceramente lo digo, pero bueno, es verdad que yo creo que estamos desarrollando unas maneras de gobernar. Cuando dijo aquello, yo quiero recordar aquello que dijo Sánchez, de vamos a gobernar sin el concurso del Parlamento, y eso es lo que está haciendo, yo creo que con la anuencia de muchos de sus socios. A Sumar ya se le ha trasladado que no va a haber presupuestos. Yolanda Díaz sabe que no va a haber proyecto, por mucho que se dijo aquello de que los llevaremos porque es nuestra obligación constitucional, aunque no tengamos apoyos. Y bueno, pues si no tienes presupuestos, llevas el gasto de defensa al Congreso, no llevas nada, claro, es fácil gobernar cuando no te sometes al veredicto de dónde está la soberanía. Pero a mí lo que me preocupa es que consideremos lógico que haya cuestiones capitales, como es que no estamos hablando de un pequeño incremento de defensa, no, estamos hablando de un enorme incremento de defensa que viene a quedarse y que consideremos, bueno, que tiene cierta lógica que no se lleve al Parlamento. Déjame que haga una pausa, creo que quería responder algo, hago una pausa y a la vuelta sigo. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto de Javier Aroca, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar, estábamos todavía, en la pantalla de que creo que ya se ha instalado el gobierno, que es en la prórroga presupuestaria, que no quiera decir, lo dejó claro ayer el presidente del gobierno, un adelanto electoral, sino que la legislatura va a acabar hasta el final, y decía, no ha pasado esto en otros países, como es el caso de Portugal y de Alemania. Decía, Cristina, ¿querías responder tú algo? Sí, precisamente por eso, porque creo que, al menos desde mi perspectiva política en España, ambos casos no suponen ninguna pedagogía. En el caso de Portugal, porque si se han adelantado elecciones es precisamente por un caso gravísimo de lawfare judicial, de guerra sucia judicial, que está en el origen de las desavenencias portuguesas en los últimos tiempos y que tumbó a un gobierno y a un presidente legítimo. Supongo que ese no será el ejemplo para España, que a través de la guerra sucia haya que llegar a situaciones ingobernables que hagan necesario convocar nuevas elecciones. Y en el caso de Alemania, bueno, lo que ha ocurrido es precisamente por la práctica continuada de una costumbre alemana, que es la gran coalición, que ha debilitado tanto a la socialdemocracia, que al final acaba de la manera que acaba. Es el sueño húmedo, por cierto, de González, que acaba debilitando precisamente a la socialdemocracia y que ha provocado, entre otras cosas, algo probablemente querido
porque el discurso de von der Leyen sobre defensa es muy anterior a que Trump ganará las elecciones en Estados Unidos, el que los halcones del integrismo presupuestario alemán se hayan puesto de acuerdo en permitir el gasto en armamento, que es una opción vital para la economía alemana en los próximos años, pero creo que ninguna de las dos cosas suponen una proyección para la realidad política de España. Vamos a entrar en materia con esto que decía ahora Roca. Vamos con el tema del rearme o no, o otra palabra, porque también ahora hablaremos de esto. Acabó anoche la cumbre en Bruselas con el respaldo unitario de los 27 a ese plan que hasta ayer se llamaba de rearme de von der Leyen, la estrategia para hacer de Europa un continente más competitivo en materia de defensa e inteligencia, con la movilización de esos 800.000 millones de euros para construir un muro de seguridad ante Rusia. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo. Hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Hola de nuevo. Dijo von der Leyen esta semana que si Europa quiere evitar la guerra, debe prepararse para la guerra, y parece que los 27, hay unanimidad, están dispuestos a seguir esa filosofía, pero hay una cuestión en la que no se acaban de poner de acuerdo los líderes europeos, y es en la forma como hay que financiar este gasto en defensa. Sí, las diferencias iban rondando ya los preparativos de la cumbre, lo escuchábamos en las conversaciones previas, por la falta de consenso en torno a la propuesta inicial de Kaja Kallas, la de impulsar un paquete de ayuda militar a Ucrania en la que los estados aportaran en función de su peso económico, lo que en la práctica se traducía en que el grueso de ese desembolso iba a recaer sobre los hombros de las 4 principales economías del euro, una propuesta que no terminaba de convencer al sur, a Italia, a Francia o a España, y que ha ensanchado una grieta con los países del este, porque se ha instalado la sensación, Ángels, de que a pesar de la diferencia de su PIB, el que está haciendo mayores esfuerzos en el apoyo a Ucrania es el este. No todos están haciendo los deberes, decía la primera ministra letona anoche a los medios, y recordaba que su país gasta ya un 3,5% de su Producto Interior Bruto en defensa. Y la primera consecuencia ha sido que la propia alta representante, Kaja Kallas, rebajaba ayer el alcance de su propuesta y pasaba de una aspiración inicial de 40.000 millones a solo 5.000. La distancia con Rusia explica estas diferencias, admiten fuentes diplomáticas, y explicaría también el cuestionamiento de la retórica, digamos, belicista de la Comisión que hacía anoche Italia y que hacía España, porque esto ha unido a Meloni y a Pedro Sánchez. Ni en Madrid ni en Roma gusta la palabra rearme. Meloni decía que el plan no se limita a comprar armas y que el nombre está fuera de lugar. Pedro Sánchez, lo hemos escuchado esta mañana, decía que no comparte el término empleado. Fuentes comunitarias admiten que existen diferentes sensibilidades en las capitales sobre este asunto, y la propia presidenta de la Comisión. Indeed, we started relatively narrow, but now the concept has grown or matured to Readiness 2030. Admitía que estamos hablando de un concepto más amplio que ha ido madurando y que ahora el plan se llamará Readiness 2030, preparación o estar preparados para 2030. Hay diferencias, Ángels, también sobre la financiación del gasto en defensa, la financiación del plan de la presidenta de la Comisión, con Países Bajos oponiéndose a la posibilidad de añadir transferencias a fondo perdido a los créditos que ya están contemplados, que es una idea que lleva semanas batallando España. Y avanzamos además en una nueva fórmula, la de Europa 26, cuando hablamos del apoyo a Ucrania. Hay otra gran cuestión, o hubo otra gran cuestión, Enrique, en este Consejo Europeo, que era el apoyo a Ucrania frente a la agresión de Putin, porque Europa volvió a escenificar, lo hace recurrentemente, un apoyo casi unánime al gobierno de Zelensky, del que solo se desmarcó el húngaro Viktor Orbán, que sigue siendo la China en el zapato de Europa en lo que respecta a Rusia. Sí, de hecho Orbán Hungría ni siquiera participó en la redacción del documento de conclusiones sobre Ucrania. Lo que volvieron a hacer ayer en el Consejo fue desgajar, separar el documento en el que el Consejo tenía que posicionarse sobre Ucrania del documento final de conclusiones. Así que Budapest se sale de esa declaración que vuelve a salir adelante a 26. Esto, decía el presidente Antonio Costa, nos permite no entrar en parálisis. Tenemos que respetar su diferencia, pero no podemos nos quedar bloqueados porque Hungría piensa de una forma distinta de los otros. Lo tenemos que seguir haciendo para nos quedar unidos, pero respetando las diferencias de unos y de otros. Así que avanzamos, Ángels, a una Europa 26 cuando hablamos de Ucrania. Se instala ya esta suerte de nueva normalidad de aprobar declaraciones sin Hungría, y los 26 pedían además a Rusia que demuestre una verdadera voluntad política para poner fin a la guerra. Enrique, gracias.
A vosotros. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a continuar todavía en Bruselas explicando lo que ha contado Pedro Sánchez y sobre todo el debate semántico, rearme o ahora preparación 2030 a la vuelta. Abierto de Javier Aroca, Cristina de la Hoz e Ignacio Escolar. Escuchábamos, como nos contaba nuestro corresponsal en Bruselas, lo que salió de la cumbre que terminó ayer a última hora de la noche. Y vamos a escuchar ahora a Guillermo Lermola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Las explicaciones y la versión que da el presidente del gobierno, que escuchábamos antes ya hablar de presupuestos también desde Bruselas, pero sobre el objetivo de la cumbre volvió a señalar Pedro Sánchez la idea de que él prefiere una inversión en defensa más amplia, que se base más en el concepto de seguridad y de hecho, y era algo que ya apuntaba Enrique en su entrada hace unos minutos, él insiste en que no le gusta la palabra con la que se ha nombrado el plan de la Comisión y lo dijo al entrar y lo dijo al salir, que no le gusta la palabra rearme. Sí, lo apuntó por la mañana nada más llegar a esa cumbre europea y lo reiteró por la noche en su comparecencia ante los medios de comunicación. No me gusta el término rearmar. Me parece que es una aproximación incompleta del desafío que tenemos por delante. Sánchez ha intentado que esta cumbre sirva para que los 27 reorienten el enfoque del debate sobre el refuerzo de la defensa europea, que no se ponga el énfasis únicamente en el armamento militar, una cuestión semántica que creen en el Ejecutivo que se ha tenido en cuenta porque la Comisión ya no habla solo de rearme. Se llama SAFE y SAFE en español pues no tiene tanto que ver con el rearme, sino con la protección. Y por tanto creo que parece que no, pero es un matiz importante que se aproxima a cómo nosotros vemos esta cuestión. La foto que dejó ayer la cumbre es la de una buena parte de los Estados miembros pidiendo y considerando que lo más urgente es reforzar esa capacidad militar europea y ucraniana. En la Moncloa creen que ese prisma más militarista opaca otras capacidades de seguridad importantes que también aparecen en la propuesta, en ese libro blanco, como es la protección de fronteras o la ciberseguridad. Por tanto, es muy relevante no tener una visión clásica de cuando estamos hablando de la inversión en defensa, pues tener una mirada clásica de lo que significa hoy la inversión en defensa, porque es que nada tiene que ver. Hablar de seguridad y defensa hoy es hablar fundamentalmente de tecnología, decía el presidente del gobierno, que ha querido hacer en Bruselas la pedagogía que la semana pasada hizo en la Moncloa con los grupos de la oposición y a la que va a volver a recurrir la semana que viene en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Guille, gracias. Hasta luego. Y pedagogía que será importante y necesaria hacer también ante los ciudadanos. Ignacio, puede parecer una cuestión semántica, rearme o defensa, preparación 2030, pero detrás de la palabra hay una manera de entender la estrategia de defensa. No, sin duda, y es verdad que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la tecnología que deberían estar en ese plan y que son muy importantes para Europa. Hay una, por ejemplo, que para mí es básica. Uno de los problemas que tienen hoy muchísimas empresas es el tema de los ciberataques desde Rusia, que son empresas rusas allí establecidas con total, como si fuese un puerto pirata, es decir, con total tranquilidad por parte de las autoridades de la zona, que la única condición que ponen es que lo hagan fuera y no allí, y que se dedican como modelo de negocio a hackear los sistemas de organizaciones y de empresas del medio mundo, de Europa también, pedir luego después una recompensa y cobrar en dinero a cambio de los datos que han robado. Eso tiene que estar protegido por la seguridad. Pero es verdad que es un poco tramposo, porque lo que están buscando también es un término que sea más popular. Y yo creo además en este debate de la inversión en seguridad que el principal problema que tiene Europa, a pesar de que habrá áreas en las que es necesario invertir, como esto que comento de la ciberseguridad, es de descoordinación más que de inversión. La suma conjunta de todos los presupuestos de defensa de la Unión Europea no es una cifra pequeña. Desde luego es más grande que la de Rusia. El problema que tiene Europa es que cada tanque es de su padre y de su madre, y a la hora de luego después coordinar estructuras comunes es prácticamente imposible. Lo que pasa es que ahí entras, si lo quieres hacer sin dinero y con coordinación, que para mí sería lo ideal, poner más coordinación que dinero, en una cuestión que tiene que ver con la soberanía de cada país. Es decir, de cuántos países están dispuestos, España es de los más
partidarios de esta solución, pero todos no lo son, de compartir sus armamentos, sus tecnologías, sus estructuras, el paraguas nuclear de Francia, por poner otro ejemplo. O sea, hay varias cosas que ya existen, que están que están ya pagadas y que existen, pero que tienen un problema de compatibilidad entre sí, que es que tú no puedes poner en marcha cualquier campaña militar si tienes que gestionar infraestructuras logísticas para armamentos tan diferentes, con municiones tan diferentes, con estructuras tecnológicas tan diferentes. Y es verdad que incluso para la propia coordinación de todas esas estructuras te hace falta dinero. No puedes hacerlo sin más, simplemente haciendo un mando único. Claro que es lo mismo hablar de protección que hablar de rearme. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay argucias semánticas para cambiar. La prueba es que ayer uno de los acuerdos que más unanimidad suscitó dentro del Consejo tenían nombres que todos nos resultan familiares: misiles, tanques, aviones. Si eso no es rearme, bueno, yo creo que sí es rearme. A mí me gustaría que lo que ha expresado el presidente del Gobierno de España fuera un sentimiento y una aproximación general dentro del Consejo Europeo, pero no es así. Yo creo además que sin dejar de ser importante, la visión del presidente Pedro Sánchez tiene más que ver con su clave doméstica de cómo defender en España lo que tiene obligatoriamente seguramente que hacer y cómo convencer a sus propios socios, incluidos los presupuestarios, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Pero en cualquier caso, a mí más me interesa la posición europea al respecto. Yo lo que quisiera saber es si de verdad cuando se reúnen los dirigentes europeos están pensando ya de una vez en el pilar europeo de defensa, lo que se llamó pilar europeo de defensa, o están defendiendo una coyuntura económica por razones militares, por razones incluso económicas, en el caso de Alemania, en mi opinión. Y me vienen a la mente la reflexión que hizo Josep Borrell, ¿no? Cuando dijo, bueno, no podemos estar al azar, al albur de quién gana las elecciones en Estados Unidos. Porque digo yo una cosa, si las próximas elecciones Trump no gana las elecciones o la legislatura se interrumpe por algo inesperado, ¿va a seguir Europa con esta política o va a volver otra vez a lo mismo? Lo digo por lo siguiente, he rescatado los datos y los papeles del primer Consejo Europeo de Defensa que se celebró en 2013, hace ya 12 años. El logo bajo el que se reunió decía la defensa importa. Se creó el Fondo Europeo para la Paz. Luego se elaboró una estrategia europea de defensa. Es decir, llevamos trabajando en estos 12 años como mínimo, aparte de que el pilar europeo de defensa estuviera en los textos de los tratados de hace mucho más. Es una coyuntura, además, que yo creo que tiene que ver, primero, porque ayer una cosa sorprendente, dice, bueno, Rusia va a atacar un país europeo de la OTAN en 2030 y se quedan tan panchos. Y lo dicen los servicios de inteligencia alemanes y curiosamente los de Dinamarca, que no saben cuándo va a atacar Trump Groenlandia, pero sí saben cuándo no va a atacar Rusia. Yo creo que si se analiza todos los datos que hay sobre la mesa, incluido el informe Draghi, uno ve y la crisis económica que está padeciendo Alemania, uno ve lo bien que le vendría a Alemania una política económica militar ahora mismo para convertirse en el mayor fabricante de armas de Europa, que actualmente no lo es. Pero evidentemente todo el dinero que nos gastemos, los españoles, los portugueses, los italianos, los franceses, eso se irá a alguna industria. Y ahora mismo la pelea es dónde va a estar esa industria que gaste 800.000 millones de euros. Y eso es lo que a mí me tiene muy mosqueado. Cristina. Sin duda es rearme. No se puede estar también en la estrategia de intentar ganar un relato, porque es evidente que hay un gran elefante en la habitación que es parte de tu electorado y el perfil de muchos de los socios que tienen, con fuerzas que tienen en su ADN, pues como en el caso de Izquierda Unida o Sumar, un fuerte componente antimilitarista. Es decir, Sumar ayer unió sus votos a una moción del BNG en el que se hablaba del viejo debate de incluso de salir de la OTAN, ¿no? Que parecía un debate que ya estaba cerrado. Entonces, el rearme, pues vamos a ver, es que yo creo que hay que lanzarle también un mensaje a Putin, y Putin también puede entender que es inteligencia, que es ciberseguridad también, pero hay que recordar que lo que hizo Putin, bueno, ese tipo de ataques se llevan produciendo por parte de Rusia ya mucho tiempo con los países occidentales, o sea, los ataques... Y con Trump también. Exactamente, o sea, eso se está produciendo. ¿Qué es lo que nos marca de distinto el tema de Ucrania? Que ahí Putin lo que hace es desarrollar una guerra convencional, que es la invasión de un territorio, las tropas, los bombardeos, eso es una guerra convencional. Y habrá que dar respuesta a las dos cuestiones. No es contradictorio, hablaba Borrell hace poco de la necesidad de interoperatividad de los ejércitos europeos.
pero eso no es contradictorio con la necesidad de mayores fondos, porque es verdad que tenemos lagunas en cuestiones de alta tecnología, que incluso dependemos de Estados Unidos, ¿no?, para nuestra defensa. Y eso es lo que hay que suplir, y eso es dinero, y eso es inversión. Y es muy importante, además, lanzar el mensaje a Putin de que estamos, pues sí, rearmándonos, y no hay que tener miedo a las palabras. Luego puede ser un elemento más disuasorio que otra cosa. Es cierto que claro, en España estamos muy lejos de la frontera con Rusia. Pero tal y como lo vive en Polonia, las repúblicas bálticas o Finlandia, ellas se sienten directamente amenazadas. Y ya no solo por ataques cibernéticos, sino amenazada su integridad territorial y su país. Aquí lo vemos más lejano, pero yo creo que no es el momento de intentar ganar el relato y decir, es que rearme es una palabra demasiado fuerte. Me llama mucho la atención que a Meloni tampoco le guste. No, yo pensé que Meloni era partidaria, ¿no?, de este tipo de discursos más inflamados. Por razones distintas, ¿no? Me imagino. Sí, yo recuerdo una anécdota que contó una vez Iñaki Gabilondo sobre los andaluces, ¿no?, que le preguntó a un amigo suyo, un médico, y le dijo, doctor, los andaluces, ¿por qué sois tan individualistas? Y respondió, cada uno tenemos un motivo distinto. Claro, es que no se puede comparar los motivos de Meloni con los de Pedro Sánchez. Yo creo que en este caso es una pura coincidencia. Lo mismo que supongo que no se podrán comparar la posición con respecto a Ucrania de Vox con el PP, ¿o sí? Mira, déjame que como decíamos que hay mucha clave doméstica en el discurso, en la argumentación que utiliza Pedro Sánchez, porque bueno, tiene ahí todo su espacio a la izquierda, como decía ahora Cristina, históricamente, o sea, no es coyuntural, es históricamente muy antibelicista. Vamos a hacer una pausa y recuperamos todo lo que sucedió ayer en el Congreso, precisamente sobre la votación de la iniciativa del Partido Popular y del BNG. Abierto Javier Aroca, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar. Hablábamos de la clave doméstica que pueda tener la argumentación del presidente del Gobierno sobre el rearme en la cumbre de Bruselas de ayer. Ayer se produjo una votación en el Congreso, se votaron las dos mociones sobre defensa que iban a evidenciar y evidenciaron, evidentemente, la distancia entre los dos partidos que forman el Gobierno. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque había dos iniciativas, es verdad que no eran vinculantes, pero que sirvieron para dar fuerza simbólica a las diferencias que hay dentro del Ejecutivo, porque sumar que agrupa algunas de las formaciones muy críticas con la idea de incrementar la inversión en defensa, no solo rechazó eso, el plan de rearme europeo, sino que pidió que España salga de la OTAN. Sí, tú lo decías, los de Yolanda Díaz votaron no al rearme, no al plan de la Comisión Europea de 800.000 millones de euros, y sí abandonar la OTAN. Tres cuestiones en las que el PSOE votó lo contrario. Y es cierto que no era una votación vinculante y no deja de ser más que una foto del momento, pero esto provocó que tanto Pedro Sánchez como Margarita Robles hayan defendido en las últimas horas esta política de defensa ante unos socios que cada vez más elevan el tono contra este plan. Pues bueno, sí, hay una discrepancia histórica que nada tiene que ver ni con Sumar ni con el Partido Socialista. Viene de hace 40 años, sucesivos partidos que han ido, digamos, representando ese espacio a la izquierda del Partido Socialista lo han venido manifestando, pero me parece que lo importante es eso, que se respeten esos compromisos europeos. Yo creo que será Sumar el que tenga que explicar lo que crea conveniente. La posición del presidente del Gobierno es una posición clara, inequívoca. Aún así, Ángels, no parece preocupar mucho esta divergencia. En privado, en Sumar reconocen que dentro de la coalición hay formaciones como Izquierda Unida con un discurso históricamente antibelicista y que van a permitir que siga siendo así. Mientras que en privado, en el PSOE, asumen que a no tener que votarse este plan en el Congreso, estas diferencias con los socios por ahora serán solo eso, diferencias simbólicas, nos dicen Ángels. Josué, gracias. A vosotros. Es la clave doméstica, Cristina, de la que hablabas. Claro que sería una clave doméstica que además, insisto, la postura de la izquierda del PSOE no es una postura coyuntural, es una postura conocida por todo el mundo. Tendría menos trascendencia si en esta materia fueran capaces de ponerse de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular, que parece lo lógico en principio. Hombre, es que en este debate les unen más cosas de las que les separan. Lo que ocurre es que yo tengo serias dudas de que Sánchez quiera un acuerdo en esta materia con el PP. Por eso no lo quiere llevar al Congreso. ¿Podría acabar teniendo el apoyo del PP? Bueno, tendría que sentarse a hablar con ellos. Pero no quiere retratarse con el PP porque además eso sabe que les incomoda profundamente a sus socios. Es decir, hay una mayoría en el Congreso para sacar adelante el gasto de defensa y el resto de los compromisos que se puedan suscitar. Ojo,
el debate no inmediato, pero en el debate a no mucho tardar va a ser también el del envío de tropas de paz, que esa ya es una cuestión que se suscitó y que dijo Sánchez que es verdad, que no era el momento porque estamos en una situación muy preliminar. Y eso en teoría sí debería pasar sí o sí, según la Ley de Defensa Nacional, por el Congreso. Entonces yo creo que ahí su único aliado posible es el Partido Popular, pero tampoco la ronda que hizo con partidos a los que dedicó media hora y sin hacer, yo creo que debería en este tema haber tenido un diálogo diferente con el partido que te puede dar los escaños suficientes para sacar este tipo de iniciativas adelante. Yo creo que refleja en muy buena medida que no quiere hacerse la foto con el PP en esta cuestión. Por eso, entre otras cosas, tampoco lo quiere llevar al Congreso. Yo es que dudo, estáis los dos aquí, yo es que dudo que el PP, estoy de acuerdo contigo en que el PP apoya esta idea del rearme o de la inversión en seguridad, como lo quieras llamar. Lo que dudo es que el PP fuera a apoyarlo en el Parlamento, porque los precedentes es que siempre que el PP se encuentra en una situación así, estar de acuerdo con una idea, pero darse el gusto de votar en contra del gobierno, vota en contra del gobierno. Y ni siquiera cito los precedentes más cercanos. El último fue de ayer, la Agencia de Seguridad la Agencia de Seguridad de Sanidad Pública. Sino voy a citar el histórico, la abstención a la OTAN que pidió Manuel Fraga Iribarne, que también estaba de acuerdo, evidentemente, con entrar en la OTAN, pero que le pudo el no estar de acuerdo con Felipe González. Entonces decidió apoyar como en ese referéndum, como propuesta del referéndum de voto, la abstención. O no sé, o uno ya de hace menos tiempo, cuando Montoro se puso en contra de los recortes que aprobaba el Zapatero, porque que se caiga España, que ya la recuperaremos, que ya la levantaremos después nosotros. Es decir, que el PP históricamente lo que ha hecho siempre, aun estando de acuerdo con una idea incluso importante, como es si debe estar España o no dentro de la OTAN, es priorizar el dejar en evidencia las minorías o la debilidad del gobierno a apoyar aquello con lo que está a favor. Aroca. No, primero una pequeña provocación, ¿no? Si me lo permitís, ¿no? Si va a haber un debate sobre el envío de tropas de paz a Ucrania, a ver si debatimos también por el envío de tropas de paz a Palestina, que nos vendría bien también, ¿no? Que estallara la paz en aquel sitio que estaba en el Mare Nostrum, que fue como lo definió los romanos, y después Mediterráneo, un paisano mío, Isidoro de Sevilla. Bueno, es otra cosa. Sobre las dos mociones, yo creo que son escaramuzas y unas diabluras parlamentarias para fijar posición, pero que no se corresponden con la realidad fáctica de lo que va a hacer el gobierno y de lo que no va a hacer el gobierno. Bueno, de vez en cuando se conceden ciertos caramelos para que la gente un poco tenga un poquito de aire, ¿no? Y después lo que más la atención me ha llamado de las palabras del señor presidente del gobierno es que hable de su izquierda en tercera persona, con respecto a la OTAN y con respecto a las bases norteamericanas. Debajo de la pancarta estuvo también el PSOE, en contra de las bases y en contra de la OTAN. Acordaros, de entrada no, pero fue precisamente el PSOE el que cambió de posición, porque renovó primero el acuerdo con las bases norteamericanas en Andalucía, por cierto. No están aquí en la orilla del Manzanares, están en Andalucía, el peligro lo tenemos nosotros. Y también se produjo la integración total en la OTAN, que bien es cierto que no la había iniciado Felipe González, sino que la inició Calvo Sotelo en su discurso de investidura tras el golpe de Estado del 23F. Luego, por tanto, las posiciones históricas las sabemos todos. Sabemos las de la izquierda, que no existía, por cierto, alguno en aquellos tiempos, y sabemos también la posición de la izquierda, que sí existía en aquellos momentos, lo que hizo. Ahora el problema es respondernos efectivamente para qué estamos en la OTAN. Yo sí me lo pregunto, y no sé si la conclusión que saco es que hay que salir o no, pero hay gente muy importante en este país que habla con bastante frecuencia que podrían explicarnos si nos conviene estar en la OTAN o no. Porque hago una pregunta, que esta no es retórica, esta es cierta, y que tiene que ver con el articulado de la OTAN, concretamente el artículo 5 y también el artículo 1. Si un país de la OTAN, el más gallito de todos, Estados Unidos, al final cumple su amenaza y ataca e invade Groenlandia, o sea, por tanto le declara, digamos, la guerra a Dinamarca, un país de la OTAN, fundador de la OTAN, ¿cómo se va a aplicar el acuerdo de la OTAN? O sea, ¿qué vamos a hacer? Va a haber tropas europeas de interposición, incluso de acción, para proteger los intereses de uno de los estados signatarios de la OTAN, como es el Reino de Dinamarca. Esto es todo un sin Dios. Y lo que yo le pido a los políticos es que no nos líen, y que digan cada uno de verdad lo que piensan y lo que van a hacer. Y que si la OTAN es contradictoria, que lo digan y que no se escondan.
Y si se va a crear el pilar europeo de defensa, que nos digan si eso es compatible con la OTAN o no, si hay que gastar dinero en uno y hay que gastar en otro, o el dinero que se gaste en uno se debe gastar en el otro. Que nos lo digan, porque los ciudadanos, aparte de ciudadanos, además somos contribuyentes. Y todos esos 800.000 millones que dice la señora Ursula von der Leyen, no los van a pagar los beneficiarios de las puertas giratorias en las industrias de defensa, lo vamos a pagar nosotros. Pues mira qué interesante, Javier, sería poder debatir sobre todo esto. En sede parlamentaria, pero no debaten, claro. Sería interesantísimo. Y en sede mediática también, por cierto. En este sentido iba a preguntar a Ignacio, porque Ignacio decía primero Cristina, lo lógico sería que en esto los dos grandes partidos están de acuerdo, pues que votaran juntos y que lo sacaran adelante. Y tú decías, el PP, y estoy de acuerdo contigo, el PP acabaría diciendo que no por lo que sea, pero no debería el presidente del gobierno llevarlo al Congreso y que sea el Partido Popular quien se retrate y que y dé sus argumentos del por qué no apoya algo en lo que está absolutamente de acuerdo. Bueno, sería un debate parlamentario interesantísimo, pero dudo que lo vaya a hacer por la misma razón por la cual no lleva los presupuestos, porque teme una derrota. Y teme además provocar que se ahonde más la imagen de división dentro de los propios, no lo llamaré socios de gobierno porque no lo están siendo, socios de investidura, los que permitieron la investidura. Pasa que también alguna vez hay que pedir a los otros que den explicaciones, y en este caso al Partido Popular. Y luego es un debate muy espinoso, sobre todo para la izquierda, Para el PP va a ser difícil explicar por qué vota en contra, porque creo que votaría en contra, de un aumento de gasto en defensa cuando sus votantes y su propia posición política y sus líderes europeos están pidiendo que se haga precisamente eso. Lo tendría muy difícil para explicar a un montón de gente, empezando por Ursula von der Leyen. Pero para la izquierda también, porque lo que te sale en casi todas las encuestas, el CIS hizo una relativamente reciente, es que dentro de la izquierda hay división con este tema. Que no es, aunque históricamente Izquierda Unida sea un partido que nace con el no a la OTAN y que hay una historia pacifista con mucha tradición y con un legado muy antiguo dentro de la izquierda, hoy buena parte de los votantes de la izquierda están a favor de la inversión de defensa. Creen que hay que hacerlo y por una razón muy obvia. Dices, vale, salimos de la OTAN. De hecho, es posible que al final el postulado de EU, de OTAN no bases fuera, se acabe cumpliendo, pero porque lo decida toda Europa. Hoy el Financial Times está publicando una información donde habla de que se está debatiendo ya internamente esta posición, o incluso la posibilidad de anunciárselo a Trump en próximos meses. Es decir, que tal vez veamos en esta legislatura estadounidense veamos que salimos de la OTAN, que Europa sale de la OTAN, porque se ha convertido en una alianza en la que el principal impulsor es el primero que está dispuesto a incumplirla. Pero al mismo tiempo es muy difícil plantear una salida de la OTAN sin una inversión en defensa. ¿Cómo cuadran las dos cosas? O sea, ¿cómo lo haces, no? Cierras las bases, sales de la OTAN, ¿y qué haces con toda tu estructura de defensa? ¿En qué situación queda Europa sin toda la estructura de defensa de la Yo querría querría echar mano también de la hemeroteca y recordar cómo Rajoy apoyó a Zapatero en la reforma constitucional por una exigencia de Europa en la que se priorizaba el pago de la deuda sobre cualquier otro tipo de consideración, y aquella fue una reforma que pactaron ambos partidos. Se dice, ¿el PP votaría en contra? Hombre, yo creo que luego le resultaría muy difícil ir con sus socios europeos y decir que has votado en contra ante Ursula von der Leyen, ante el primer ministro alemán, polaco, griego, y decir que has votado en contra de un incremento del gasto de defensa. Es decir, también el Partido Popular, aunque no gobierna, tiene compromisos con sus propios socios también en Europa. También está a favor en Europa del Pacto Verde Europeo, y también está a favor de Mazón en contra del Pacto Verde Europeo. Pero el Pacto Verde Europeo, Ángel, sabes que ha sufrido distintas modificaciones. El Pacto Verde Europeo también son las centrales nucleares, no lo olvidemos. Yo creo, esto es un breve paréntesis, que el PP le teme más a los dirigentes de la industria europea que a los dirigentes políticos de la industria europea de defensa. No, lo que iba a decir es que detrás de esta batalla, que aparentemente es política y que tiene que ver muchas variables, izquierda, derecha, hay una guerra también comercial. Ayer mismo se conoció cómo Portugal y otros Estados miembros habían desistido de comprar F-35, que los fabrica la Lockheed Martin, que es una empresa norteamericana, en favor de los Eurofighter, que los fabrica una empresa europea. Esa también va a ser otra guerra, y esa guerra duele mucho, porque fabricar un F-35 vale dinero y los americanos ganan mucho con este contexto guerrero. Lo que yo no estoy de acuerdo es que el cambio de un contexto guerrero norteamericano se cambie por un belicismo europeo. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Y coste que, siendo pacifista, como lo soy, y antimilitarista, comprendo que Europa tenga un pilar europeo de defensa. Lo comprendo.
Vamos con otra cosa que tiene que ver también, está relacionado con lo que decíamos ahora. Decía Ignacio, en cualquier caso, en el último momento el Partido Popular votaría que no, y él ha puesto ya un ejemplo, el más reciente es el que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados, con un resultado que no estaba previsto, porque en comisión el Partido Popular y también Junts, hay que decir, habían defendido la necesidad de crear una agencia de salud pública. En comisión dijeron que sí, votaron a favor y acabaron, en medio de su enfado, uniéndose a Vox para tumbar la iniciativa cuando ayer se lleva al Congreso y tiene que votarse en el Pleno. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a explicar un poco el contexto porque es una locura. De hecho, la iniciativa salió la semana pasada de la Comisión de Sanidad, coincidiendo con el aniversario de la pandemia. El motivo para crearla era que esta agencia ayudaría mejor a la vigilancia sanitaria en caso de crisis. Por ejemplo, a coordinar mejor las decisiones en el caso de que hubiera otra pandemia. Para esto era la creación de esta agencia. Esto les parecía suficiente, aunque pusieran sus peros al Partido Popular y a Junts, pero a pesar de los peros lo apoyaban. Ayer empezó esa bronca a partir de que el Partido Popular quiso cambiar el orden del día por otro motivo que no tenía nada que ver con la Agencia de Salud Pública. Junts se molestó también por otro tema que nada tenía que ver, por una enmienda sobre purines, y al final el enfado hace que Junts y que el Partido Popular acaben votando en contra de algo sobre lo que estaban a favor. Sí, lo que pasó es al final un paso más en esa escalada entre el PP y la mesa del Congreso, el órgano que gobierna la Cámara. Esta vez no se quedó solo en el enfrentamiento verbal, como es habitual, fue más allá. El PP y también Junts, como decías, decidieron votar en contra de una ley del Gobierno como represalia para vengarse. Ambos partidos estaban hasta pocos minutos antes de votar dispuestos a hacerlo a favor, pero en el último momento decidieron lo contrario, conscientes de que así conseguían provocar pues otra derrota parlamentaria. Lo que sucedió antes es quizás algo enrevesado, un conflicto de derecho parlamentario que gira en torno a un trámite, a una formalidad. El Gobierno vetó la tramitación en el Congreso de una enmienda del PP, pactada con Junts, a otra norma que nada tiene que ver con la Agencia de Salud Pública. La vetó porque afecta a los presupuestos y la Constitución, si ese es el caso, recoge ese derecho. Al PP eso, que el Gobierno ejerciera ese derecho, le pareció inaceptable. Se ve que el presidente de la Cámara, el presidente accidental, se ha levantado regular en el y día de elevó hoy. el conflicto, pidió que se aplazara la votación, que se modificara el orden del día. La presidencia de esta Cámara trabaja a las órdenes del Gobierno y eso no es de recibo. Tellado interrumpió el Pleno varias veces para exigirlo, pero la presidencia de la Cámara se negó. Creen que cambiar el orden del día sin hacerlo por unanimidad es acabar con la tradición parlamentaria, es vulnerar el derecho de las minorías. Es lo que defiende también el PSOE. Alguna vez darán ejemplo de educación, pero de momento no lo han hecho ni un solo día. Pero el PP siguió protestando, con los diputados en pie, golpeando sus escaños, gritando. No tiene la palabra. Incluso cuando la ministra empezaba su intervención, la ministra Mónica García. Quería pedir perdón en nombre de esta Cámara por el espectáculo lamentable al que nos está ofreciendo nuevamente el partido. Al final, como no consiguieron lo que buscaban, decidieron actuar a la hora de votar, vengarse del Gobierno y tumbarles otra ley, aunque estaban de acuerdo. El PSOE se pregunta si esa es la política para adultos que venía a hacer Feijóo. Sara, gracias. Hasta luego. ¿Y qué va a pasar ahora? Claro, porque estaba hecho que se ponía en marcha esta Agencia Estatal de Salud Pública. La votación de ayer es en contra. Mariola Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Y está pensando Sanidad en cómo poder recuperar una agencia pensada para mejorar la gestión de las pandemias. Contempla recurrir a aprobarla por decreto. Sí, Sanidad se pone hoy mismo manos a la obra. Habrá reuniones para buscar una solución para que la agencia pueda aprobarse lo más rápidamente posible. Se barajan, como dices, entre otras opciones, que sea por Real Decreto, también como proposición de ley del PSOE y Sumar, o volver a la casilla de salida, volver a empezar con el proyecto desde el Consejo de Ministros. Nadie se esperaba el varapalo de ayer. Estaba pactada, Ángels, hasta la ultimísima coma para crear la agencia. Es más, hasta minutos antes de la votación, PP y Junts decían que sí, que no había problemas, según aseguran a la cadena SER altos cargos del Ministerio, pero después la dejaron caer. La ministra Mónica García habla de irresponsabilidad mayúscula y de que una pataleta y una revancha nos desprotege ante la amenaza de una nueva pandemia, y además dice... Mientras estaba votando detrás de mí, diputados del Partido Popular decían: te has quedado sin tu chiringuito y se ha quedado Fernando Simón sin su chiringuito, que se fastidie, ¿no? Yo creo que esto es de una gravedad
increíble, ¿no? El Partido Popular se ha echado en las manos de la ultraderecha. Fernando Simón estaba en la tribuna de invitados, fue el blanco de críticas furibundas desde la extrema derecha de Vox, pero también del PP, que se despachó a gusto con él por su gestión. Se le recordó la manifestación del 8M. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Cap agència espanyola està per sobre dels pagesos i ramaders. Bueno, dice de que Catalunya. una agencia española de salud no está por encima de los ganaderos catalanes por todo el lío con la ley de desperdicios alimentarios. Los científicos se han quedado muy preocupados por esta ruptura del consenso. La agencia sirve para mucho más que el control de pandemias, por ejemplo, para la lucha contra el cáncer, la obesidad. Óscar Zurriaga, epidemiólogo. Nos va a hacer más difícil el funcionamiento en el caso de que venga una emergencia. Pero no solo esta agencia se creaba para las emergencias, esta agencia también se creaba para coordinar acciones en materia de promoción de la salud. Varios científicos acudieron al Congreso a vivir lo que pensaban que sería un momento histórico. Llevan más de una década trabajando en un proyecto que nos equipararía a países europeos. Eduardo Satué es el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública. No podemos desperdiciar el trabajo realizado, hay que volver a intentarlo. La agencia es más necesaria que nunca y confiamos en que pueda salir en este 2025. Pero, Ángels, ya veremos cuánto se retrasa. Primero hay que aprobarla, después se necesitan varios meses para ponerla en marcha, hay que hacer un reglamento, crear unidades, convocar el concurso para ver quién la dirige, en fin. Ángels, montarla de abajo arriba o de arriba abajo. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. La verdad es que cuando lo veíamos no dábamos crédito a lo que estaban pasando, o sea, tumbar la posibilidad de poner en marcha la Agencia Estatal de Salud Pública por un tema de un enfado parlamentario de bronca, por un cambio de la orden del día, que no tiene nada que ver con el fin último de la aprobación de esta agencia. Y claro, Cristina, uno se pregunta dónde quedan los intereses de los ciudadanos, porque teóricamente es ahí, en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía de los ciudadanos y donde tienen que arreglar nuestros problemas. Yo admito que no sabía que todavía no teníamos una Agencia Estatal de Salud mira, Pública, no es decir, 5 años después de la pandemia, que todavía estemos en que a ver si hacemos la Agencia de Salud Pública, a mí me sorprende, porque yo daba por hecho de que habíamos tomado nota de las cosas que nos habían parecido y no habíamos esperado 5 años. Dicho esto, evidentemente no se pueden mezclar los asuntos ni las cuestiones, además cuando has comprometido tu voto. Puedes, vimos lo que pasó ayer en el Congreso, puedes recurrir a la mesa, puedes recurrir a los servicios jurídicos de la Cámara, como parece ser que va a hacer el Partido Popular. Bueno, muy bien. En la cuestión de las enmiendas que vinieron del Senado. Pero esto decir que, y ahora lo que te tiro abajo es la Agencia de Salud Pública, me parece un profundo error. Me parece, además, primero porque creo que es algo evidentemente necesario que se debería haber hecho hace mucho. Y porque son cuestiones que llevan vías y cauces diferentes. Ignacio. A mí me parece de verdad terrible, ¿no? Y ojalá no tengamos que lamentarlo porque tengamos una nueva emergencia sanitaria, otra pandemia o algo similar, y no tengamos un organismo de coordinación que sí tienen los demás países europeos. Sobre la excusa que pone el PP para tumbarlo, además me parece, en fin, completamente hipócrita. Esto es el puño de acero, mandíbula de cristal habitual en la derecha. El mismo PP que en el Senado modificó el reglamento de manera ilegal, como ha certificado el Constitucional, para retrasar unas semanitas la ley de amnistía, se pone a decir que es que en el Congreso no se respetan los derechos de las minorías. Venga ya. Una de dos. O sea, no puedes pretender un estándar en el Senado y otro distinto en el Congreso. Y luego, es todo un poco lo de siempre. Al Partido Popular no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, que acaba votando cosas en contra de sus propios criterios porque le viene bien pegarle un capón al gobierno con cualquier excusa. Y esta agencia que se tumbó ayer en el Congreso no es que esté a favor el PP, es que la lleva en su programa electoral. Es que era una propuesta de Feijóo también. Es que empezó incluso en los tiempos de Ana Pastor como ministra. Es decir, que no es ni siquiera una idea, un chiringuito, como ahora lo quieren caricaturizar, de Mónica García. No, es una idea en la que había consenso absoluto porque hay necesidad real de que exista, sobre todo en un sistema federal como el español, con el modelo autonómico, que exista un organismo estatal que coordine mínimamente, como demostramos que hacía falta, para mal, durante la última pandemia. Yo creo que es un auténtico dislate lo que hizo hoy el Partido Popular, pero además de la manera que lo hizo. Pues se comportaron como unos auténticos hooligans, ¿no? Callejeros, ¿no? Callejeros en el mal sentido de la palabra, porque incluso en la calle la gente se manifiesta más educadamente de como lo hicieron sus señorías ayer en el Parlamento de España. Bueno, parece que el Partido Popular, que es un partido que conoce perfectamente el derecho parlamentario,
tanto ellos como su partido, lo conocen perfectamente, pues se abone al filibusterismo parlamentario. Ya lo ha comentado Ignacio, precisamente el Tribunal Constitucional le ha aplicado un severo correctivo por las manipulaciones que quisieron del reglamento en el Senado. Pero además tú decías, Ángel, que en el Parlamento es donde residía la soberanía popular y la soberanía de la palabra. Sí, sí. Porque eso significa Parlamento, hablar. Y el Partido Popular se acogió a lo peor, a manifestarse de manera simiesca y ruidosa con sus extremidades. Y el Parlamento está para hablar, no para patalear ni para brasear. Pero hace tiempo, Aroca, sí, que ya esto, lo sé. No hace falta que ver las sesiones de control de los miércoles. No es la primera vez que pasa, pero tampoco va a ser la última, desgraciadamente, que tengamos que acusar, por lo menos yo, la manera agorilada con la que se expresa la derecha con sus extremidades cuando no está de acuerdo con algo que pasa en el Parlamento. Y una última cosa que tiene que ver además con la agenda del día, porque va a presentar hoy su proyecto de presupuestos el gobierno valenciano de Mazón, un proyecto, recuerden, que está acordado con Vox, justo cuando el partido intentaba diferenciarse de Vox. Bueno, digamos que era el momento en que tocaba diferenciarse, porque con el PP nunca se sabe, hay veces que intenta distanciarse y hay veces que se mimetiza absolutamente. Estaba en un momento en el que parecía que quería distanciarse. Bueno, pues con esto pacta Mazón presupuestos con Vox para apuntalar al presidente de la Generalitat Valenciana, David Junquera. Buenos días. Hola, Ángel, buenos días. Pero creado en el nuevo escenario, Génova recula. Es decir, hubo un momento en el que parecía primero que se distanciaba de Mazón y que se distanciaba de Vox. Bueno, pues con la aprobación de estos presupuestos, Génova da marcha atrás a todo y dice que le da su visto bueno a esos presupuestos que han llevado al presidente valenciano a comprar las tesis en fondo y en forma de la ultraderecha. Es más, avala que Mazón, al que recuerden abuchearon en las fallas en el único día que se presentó, vaya también, ya le parece bien al Partido Popular de Génova, a Alberto Núñez Feijóo, que Mazón vaya al Congreso del PP europeo que se va a celebrar finalmente en Valencia. Sí, en esa política bipolar que tiene Génova con Mazón y con Vox, de palito y zanahoria, pues hoy toca zanahoria. Hace justo una semana Feijóo dejaba su varón valenciano colgando de un hilo judicial y este viernes, sin embargo, le da una palmadita y valida sus presupuestos con sello Vox. Mire, que las autoridades de la comunidad o las autoridades locales acudan al Congreso será Este no es el corte que queríamos escuchar. El corte al que nos referimos es un corte en el que dice que habría sido una temeridad que el presidente de una comunidad autónoma no intentase tener un presupuesto. Vamos a ver si lo podemos escuchar. A ver, sería una temeridad que el presidente de una comunidad autónoma no intentase tener un presupuesto para sus servicios públicos. Y esto es lo que ha hecho, insisto, el presidente de la Generalitat, y entiendo que está cumpliendo con su deber. Mazón cumple con su deber y Mazón, que ha estado medio proscrito hasta el final de las fallas, no tendrá por qué esconderse cuando los popes del PP europeo lleguen a Valencia para el Congreso de la Formación. Después de días intentando mover la cita a Madrid sin éxito por culpa de los costes, con medio partido preocupado por el efecto que pueda tener Mazón en el cónclave, Feijóo ahora bendice que el presidente se persone en el evento. Mire, que las autoridades de la comunidad o las autoridades locales acudan al Congreso será lo normal. Desde luego van a estar invitadas. Y si su agenda se lo permite, yo creo que deben de asistir al Congreso. El entorno de Mazón, tras la aparición en la crema, tras su perdón a las víctimas, va dejando claro por ahí que no se va a esconder. Ahora habrá que ver si su agenda finalmente le permite acceder a ese congreso o le sale alguna cita imprevista de última hora. Junquera, gracias. A vosotros, un abrazo. Y entiendan la ironía, Ignacio, a mí lo que me gusta es la coherencia de Alberto Núñez Feijóo. O sea, dice una cosa y la mantiene siempre. Siempre tiene el mismo argumento. ¿Al final va a ir a Valencia al Congreso del PP Europeo? Al final va a ir a Valencia al Congreso del PP Europeo. Ha dicho una cosa a la eso contraria, dice el PP Europeo. Claro. O sea, ha dado tantas vueltas. Se distanció además de Mazón, vuelve a estar con Mazón. Se distanció de Vox, le parecen bien los presupuestos con Vox. Yo creo que Feijóo aún no es consciente de hasta qué punto le puede hacer daño lo de Mazón. Debería serlo, porque hay que recordar que una de las razones que explican la derrota inesperada para la derecha del Partido Popular en 2023 fue Mazón y su pacto presupuestario con Vox. Ahora mismo, el nuevo pacto presupuestario de Mazón con Vox, primero, es falso esto de que si no se quedan sin presupuesto los servicios públicos. Esto no es Estados Unidos, ¿eh? Si no hay presupuesto no se congela la administración. La administración sigue funcionando y no dejan de funcionar los servicios públicos porque no haya presupuestos. Pero es que el argumento de que no le queda más remedio que, en fin, negar los derechos de los inmigrantes y ponerse en contra del Plan Verde Europeo que ha votado el propio Partido Popular, no tiene un pase. 30 segundos, Cristina. Bueno, es que Mazón, lo contábamos la semana pasada ya en el Independiente, no solo estará, salvo que a lo mejor tenga algo de agenda,
sino que debe intervenir para dar la bienvenida a los asistentes en calidad de anfitrión. Debe intervenir él y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. No, la pregunta es ¿por qué si Mazón lo hace tan bien y cumple tanto con sus obligaciones como presidente de la Generalitat, por qué no se quiere hacer Feijóo una foto con él? Bueno, yo creo que está a 5 minutos de hacérsela, ¿eh? Bueno, pues que se la haga. Claro. Pero será una valla electoral. En esta coherencia del propio Feijóo, se hizo foto, se dejó de hacer foto. Hombre, y si... No, pero me refiero en el Congreso del Partido Popular, pero que se la haga. Pero atendiendo a las últimas declaraciones de Feijóo, lo que acabamos de escuchar ahora, pues lo que le corresponde después es la fotografía. Pues yo la estoy deseando de ver, deseandito. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Contadnos. Pues esta canción sonaba como despedida del Diamante Loco, un programa de una radio platense que hacía un tal Johnny, personaje de la novela de Guillermo Sacomano, el Arderá el viento, que es premio Alfaguara, que hoy nos va a visitar. Y la ponía siempre para cerrar porque le puso a su hijo Eric por Eric Clapton y tuvo la mala suerte que su hijo murió trágicamente como el hijo de Eric Clapton. Entonces siempre cerraba el programa con esta canción. Tiene una buena banda sonora, Arderá el viento, está Eric Clapton, Pink Floyd, Frank Sinatra, hay mucha buena música en ese libro y vamos a hablar de él a partir de las 10 de la mañana con su autor Guillermo Sacomano. Pero también los oyentes tienen su oportunidad de llamar ya desde este momento al 900-100-800 como todos los viernes para donar libros a la biblioteca de Hoy por Hoy. Pueden ese libro que les ha gustado, que les ha encantado y que creen que todos los oyentes de este programa deben leer. 900-100-800. Llamen ya. Venga, llamen, que Eva ya está preparada para recibir las llamadas. No, ya está, la primera, 900-100-800. Y a partir de las 11 con Fernando Neira, nuevas historias musicales. Hoy vamos a hablar de las canciones más difíciles de ejecutar. Por ejemplo, el instrumento más difícil de tocar, lo que artísticamente más difícil puede resultar hacer dentro de un escenario, o por ejemplo de la técnica bifónica, que es emitir dos sonidos al mismo tiempo. Todo eso con Fernando Neira, entre otras cosas. Todo difícil. ¿Tú no eres capaz de hacer esto? No, ni siquiera de una voz. Vale. Y luego nos va a revisitar Álvaro Rivas. ¿Se acuerdan que el líder del grupo madrileño Alcalá Norte estuvo hace un par de semanas en La Dupla hablándonos y confesando su madridismo? Que por eso le trajiste. Y de cómo... Que ahí me engañaste. Sí, pero bueno, y de cómo se reconcilió con Leo Messi pese a pertenecer al equipo rival. Ahora viene con la banda, con Alcalá Norte, para hablarnos de ese primer disco del grupo, que se titula también genéricamente Alcalá Norte, que es el premio Ruido 2024 al mejor álbum según la prensa especializada del año pasado. Vale, y actuarán en directo. Y actuarán en directo. Muy bien. ¿Y tenemos alguna cosa más? Y luego espera. Vale. No, es que todavía trabaja con nosotros. Sí, todavía, no sé hasta cuándo, pero todavía trabaja con nosotros. Que me ha confesado que ha dormido muy bien. ¿Ah, sí? Que ha descansado mucho esta semana y que lo va a dar todo en la auditoría. Pues material le hemos dado. Yo esta semana sé que material le hemos dado. No vamos a poder quejarnos demasiado. No. Venga, pues todo esto a partir de las 10 de la mañana en el último tramo del programa y en el último tramo de la semana. Javier Aroca, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar. Hasta la semana que viene. Y en tu caso, Ignacio, o no. O no. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.